Estados Unidos, nos dimos un descanso en cuanto a la lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos, pero ahora retomamos esa lectura o ese estudio verso a verso de la palabra y nos tocaría por siguiente capítulo, el capítulo 11. ¿Sí estamos de acuerdo? Hemos dado seguimiento nosotros en nuestra lectura diaria, hemos visto que nos hemos llevado alrededor ya de 6 meses, 7 meses estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en esta oportunidad nos toca el capítulo 11. Y hemos titulado, vamos a empezar por ahí porque ya hablamos de eso en los anuncios, hemos titulado este servicio, esta meditación o este sermón, una declaración fuerte que provoca celos, o fuertes declaraciones que provocan celos, basada en el capítulo 11. Por cuestiones de estudio vamos a leer primero del 1 al 5 y luego lo vamos a ir desarrollando poco a poco, verso a verso, hasta donde el tiempo nos lo permita. Como hicimos un estudio social o hemos hecho una encuesta y hemos logrado comprobar con las pocas participaciones o comentarios, empezamos. Y hemos visto y hemos comprobado que la gente le gusta o está a la expectativa de qué van a hablar los líderes, los predicadores o los pastores. Y si se trata de hacer declaraciones que a criterio de ellos van a afectar a otros individuos, a otros cristianos, vamos a murmurar o vamos a hablar mal de ellos. Muchas gracias. Entonces le genera como comezón de oír. Lo hemos comprobado, lo hemos comprobado a través de esta, y no tenía más que el propósito de generar una expectativa en aquellos que por supuesto no se congregan con nosotros, pero que están pendientes de lo que nosotros hacemos. Muchas personas dicen que son creyentes y están pendientes de lo que muchos predicadores, muchos pastores de otras congregaciones hacen, y no con el objetivo de valorar, sino de criticarles cualquier expresión mal usada, por cualquier comentario no correcto, y dicen, miren, fulano está usando el púlpito para hacer tal cosa. Y Dios nos libre de utilizar este púlpito, este lugar donde la presencia misma del Señor desciende cada vez que usted y yo nos congregamos. Aparte que vive en nuestros corazones cuando nos congregamos en grupo, en armonía, como hijos, como hermanos, el Señor desciende su presencia y su espíritu. Él habita en la alabanza de su pueblo y el Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Por eso tenemos que, cuando venimos a congregarnos, tenemos que despojarnos de todo aquello que pueda poner techo a nuestra oración y a nuestra bendición. Tenemos que alejarnos de la murmura, de la crítica, del chambre, que porque el enemigo lo utiliza para sembrar división. Voy a utilizar la palabra más práctica. División en la iglesia, entre los hijos, entre hermanos, entre los hijos de Dios. Entonces no corresponde a nadie, ni a usted ni a mí, mucho menos el señalar o el criticar a otro hermano, porque ese es un atributo exclusivo de Dios. Cada quien dará cuenta de lo que haga, de sus actos. Entonces usted y yo, ¿qué estamos obligados? A buscar la presencia del Señor en oración, a leer la palabra para poder transferir, para poder compartir el carácter de Dios a través de nuestras acciones. Y así ese mundo, esa sociedad allá afuera puede interesarse en Cristo. Pero cuando ven nuestro mal testimonio dicen, para ser como ese mejor no. Entonces nuestra oración tiene que ser, Señor, que mengue yo y que crezcas tú en mí. Que si yo tengo celos, que desaparezcan esos celos. A veces no solamente celamos a la pareja. A veces tenemos relaciones amistosas, amigos, y celamos porque son amigos de otro. ¿O no ha visto usted esas relaciones enfermizas? Tóxicas. Entonces, no, ya no te hablo porque vos sos amigo de fulano o porque vos sos amiga de fulana. No, hombre, y no somos una comunidad, pues, no somos una familia en Cristo. Entonces nos tenemos que llevar como hermanos. Pero como todavía no estamos predicando, entonces bajo ese contexto, esta predicación se llama fuertes declaraciones que provocan celos. Romanos capítulo 11, verso del 1 al 5. Y nos va a colaborar nuestra hermana Irma con la lectura esta tarde. Romanos 11,
versículo 1 al 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿por qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Amadísimo Padre, que habitas en el cielo y en nuestros corazones, queremos esta tarde implorar tu presencia en esta congregación. Mueve tu mano, Señor. Muévete tú en medio de nosotros. Que a través de tu Santo Espíritu podamos ser exhortados, confrontados con nuestro diario vivir. Habla a aquellos, Señor, que han generado una falsa expectativa a través de la publicación de este video. Confróntales como no me lo has confrontado a mí. Que tu Espíritu Santo nos pueda llevar a atesorar esto. Pero antes, abre la luz de nuestro entendimiento para que podamos digerir lo que tu palabra enseña y podamos reflejar al mundo tu carácter, tu amor, tu gracia y tu misericordia. En tu nombre oramos en acción de gracias. Amén. Podemos tomar asiento. Le decía que el contexto de esta historia o de este relato que el apóstol Pablo está utilizando, vamos a ir desarrollando verso a verso, pero el contexto, y le decía desde que empezamos a estudiar el capítulo 9, que estos 3 capítulos tenían una correlación muy estrecha, estaban relacionados estrechamente el uno con el otro. Pablo en el capítulo 9 dice que todos estamos destituidos, parafraseando, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que estérilmente o en vano el judío trataba de ser justificado o de lograr la salvación a través del cumplimiento de la ley y el producto de las obras del cumplimiento de la ley. Pablo se toma el tiempo para aclarar de que realmente no es así, que es a través de la fe, una justificación por fe, a través de poner y depositar esa fe en Jesucristo, nuestro Señor, Hijo de Dios. Luego en el capítulo 10 reafirma lo dicho anteriormente en el capítulo 9 y me voy a trasladar hasta lo que exactamente dice el versículo 9 y 10. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Hablábamos de que la cultura judía, para ellos el corazón es el centro de todo el quehacer de la sociedad judía, porque en el corazón radican los pensamientos, la voluntad y las emociones del hombre. Entonces, para el judío es muy importante cuando el apóstol Pablo le dice que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Podemos creer en el Hijo de Dios, pero debemos de hacer una manifestación pública. De hecho, así se llamó el estudio de esa semana. Una manifestación pública de fe. Porque tenemos que dar evidencias visibles en lo que hemos creído, usted y yo. Y si hemos creído en Cristo y hemos creído en su obra redentora, ¿cómo podemos manifestar esa creencia o esa fe depositada en Él? A través de nuestras diarias acciones. No simplemente el confesar del diente al labio que creemos en Cristo, pero nuestras acciones, nuestras manifestaciones están totalmente opuestas a esa manifestación que supuestamente hemos hecho de fe. Ahora en el capítulo 11 el apóstol viene hablando de que entonces, como ya el gentil ya había sido
tomado en cuenta en la salvación, que ya no era una salvación exclusiva por el cumplimiento de la ley por los judíos, sino que ahora, a través de la desobediencia de ellos, de no aceptar a Cristo y no obedecer a Dios por fe, sino que por las manifestaciones, por las obras del cumplimiento de la ley, querían alcanzar la salvación. Entonces el Señor se disgustó con ellos y los provocó a un celo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si el judío tenía el orgullo, tenía la premisa de que ellos eran el pueblo escogido y lo van a seguir siendo, pero en cuanto a la salvación, no. Perdieron la exclusividad. Y se nos ha dado ahora la oportunidad a usted y a mí de ser parte de esa salvación a través de ese sacrificio. Jesucristo no vino a dar su vida por un grupo étnico, por los judíos. Jesucristo vino a hacer un sacrificio total para todo aquel que en Él cree, no se pierde y tenga vida eterna. Todo aquel entramos usted y yo, que no somos judíos, somos gentiles. Entonces el apóstol está diciendo, ahora aclara, y el verso 1 del capítulo 11 dice, entonces los judíos han sido desechados. De ninguna manera, dice, porque yo también soy judío, soy hijo de Abraham, miembro de la tribu de Benjamín, y da todo sus antecedentes, que puede él hablar con solvencia que es judío. Y en cuanto a la fe, fariseo de fariseos, educado bajo los pies del maestro Gamaliel, él mismo lo dice. Entonces no se trata de que Dios ha desechado al pueblo judío como tal. Su palabra permanece fiel por la eternidad. Su promesa dada a Abraham, en ti serán benditas todas las generaciones o todas las naciones del mundo, aún se mantiene. Vaya usted a ver cada una de las cosas que ahora usted y yo utilizamos. ¿Quién las inventó? El 99% son inventos de judíos, incluso las benditas redes sociales. A mí me fascina cuando manejamos con mi esposa utilizar un GPS. Quizás usted lo conoce, se llama Waze o Waze, se escriben así, W-A-Z-E, Waze, pero se pronuncia Waze. Fue creada esa aplicación y es una aplicación satelital que cada 5 minutos se está actualizando con un satélite y le da las coordenadas, le da cómo está el tráfico, si hay policía cerca, si hay registros, qué es lo que está pasando, si hay accidente, y le está actualizando y le dice y lo desvía. Si usted pone la dirección que busca, le garantiza que en 25 minutos va a estar, lo va a sacar del freeway, lo va a llevar por la calle, pero usted en 25 minutos llega a su destino. Me fascina. ¿Y sabe quién los crearon? 2 judíos, y luego lo vendieron a Google, la aplicación. Y así Facebook es su dueño, su creador, Zuckerberg. ¿Cómo se llama? Mark Zuckerberg. Él es judío, descendencia judía. Entonces, si así nos vamos, Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad, un físico matemático judío, y así sucesivamente. Vemos cómo el pueblo judío ha dado aportes para lo que ahora conocemos como desarrollo de la sociedad. Y no todo ha sido color de rosa. También han habido judíos malos que han peleado y han querido destruir a su propio pueblo. Rockefeller, uno de los grandes millonarios, a través del ferrocarril inicialmente y ahora del petróleo, muchos bancos fueron fundados por él y luego se dividieron porque la empresa era tan grande y tenían un monopolio, pero fue creado por él. Hay hasta una fundación Rockefeller. Entonces hay mucho en la sociedad nuestra que ahora conocemos, en nuestra cultura actual de este mundo siglo 2021, que procede y tiene su base en la bendición que los judíos han sido para este mundo. Y vemos cómo la promesa de Dios dada a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, surge efecto. En todo están involucrados los judíos. Eso es una bendición. Y no quiero limitar esa bendición, pero es que cuando Dios promete, cumple. Porque también recibió bendición el hijo de Abraham, que no era el hijo de la promesa. Era Ismael, a través de la sierva de Sara.
nace Ismael, pero como era hijo de Abraham, también recibió promesa cuando es mandado afuera del seno del hogar de Abraham y de Sara. Y él es el padre de la nación árabe. ¿Usted ha visto algún árabe pobre? Son los dueños de todos los pozos petroleros. Entonces hay una promesa y le dice: no te preocupes. Cuando ella estaba llorando y había dejado a tiro de una piedra, había dejado abandonado a su hijo en pleno desierto, y el niño llorando porque se moría de sed. Ella era una judía, y un ángel llega y le dice: no te preocupes, ha subido a la presencia de Dios el llanto y el clamor de Ismael, y el Señor lo va a bendecir. Miremos a la fecha. Entonces, hermano, Dios no va a desechar a Israel como su pueblo elegido para los propósitos que Él tiene desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero en cuanto a la salvación, Él ha querido abrir esa bendición de salvación, de perdón de pecados y de vida eterna para nosotros, para usted y para mí. Y ese mover de provocar celo, usted puede decir: no, pero eso solo los humanos. No, también Dios. Porque Dios ha pensado en que provocando a celo puedan ser benditos y recibir misericordia tanto judíos como gentiles. Y ese es el propósito de Dios, mover a celo. Y es la perspectiva del apóstol Pablo. Dice: ahora Dios ha abierto la posibilidad de la salvación a los gentiles, para que tal vez, viendo de que ellos están siendo incorporados y que esta tajada del pastel se le ha quitado la exclusividad al pueblo judío, ahora son partícipes los gentiles. Los judíos, en lugar de reaccionar y darle la espalda a Dios, puedan venir, buscar su presencia, buscar su rostro con un corazón arrepentido y decir: Señor, te hemos fallado, pero ahora queremos recuperar el tiempo perdido en el que nos hemos ido tras dioses extraños, y podamos volver con un corazón arrepentido y humillado ante ti. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este capítulo, y es el contexto de toda la carta. Jamás el hombre podrá hacer algo para ganarse la salvación. Es un deseo estéril, es una ilusión vaga. Lo único que el hombre que tiene que hacer es reconocer ese sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario, en el cual usted y yo ahora tenemos perdón de pecados, salvación de nuestra alma y una vida eterna. Y nos ha constituido, nos ha hecho hijos de Dios, hijos adoptivos, pero tenemos los mismos derechos que tiene el hijo biológico. Nos ha hecho coherederos juntamente con Él. Hermanos, es una tremenda bendición. Yo no sé qué palabras, qué idioma utilizar, que solo español hablo, no puedo hablar ni inglés, para poderle hacer ver a usted que tenemos tremenda bendición de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Y ahora perdemos el tiempo utilizando este púlpito para otras cosas que no sea la predicación, por favor. Y podemos ver allá afuera gente que está necesitada de la misericordia de Dios, pero no vienen al arrepentimiento, siguen escudándose en que hay pandemia, y eso les da la justificación, según ellos, llevar una vida en total rebeldía a la voluntad de Dios. No podemos. Tenemos que reflejar que realmente somos creyentes, y eso se refleja en nuestro diario vivir, no viniendo a la iglesia todos los domingos de forma religiosa, bien vestidos, bien bañados y bien aperfumados. No es esa la vida cristiana. La vida cristiana son 24 horas, 7 días a la semana, donde no cedemos a la tentación del enemigo, no cedemos a caer en el chambre, no cedemos a caer en la murmuración, no cedemos a caer en la tentación de desear a la pareja ajena, a no caer en el adulterio, a no caer en la fornicación. Eso es ser cristiano, y no es fácil, es de valientes. Hay que tener bien puestos los pantalones, los hombres, y bien amarradas las faldas, o el justán, como decía mi abuelita, las mujeres. Hoy ya no se usa eso. En tiempos de mi abuelita sí. Pero hermanos, no podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Mire, yo a veces me molesto internamente con mi hermano Ricardo. Él es el que me tiene al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Yo no tengo tiempo para estar pendiente de las erupciones de los volcanes, para estar pendiente de la política interna en El Salvador, para estar pendiente del mover de las inversiones. Y este hombre sabe de todo, hermano.
y trabaja desde temprano hasta ya noche. Y todavía hablamos de la Biblia después de la cena. Siempre nos acostamos tipo 1, 12 de la noche o 1 de la mañana. Y todo nuestro tema de conversación iniciamos cuando estamos comiendo con el quehacer del mundo. Y damos nuestra opinión y nosotros solucionamos los problemas del mundo, pero terminamos siempre en la meditación de la palabra. Y ahí nos emocionamos. Y hablamos de los profetas, hablamos del ministerio redentor de Cristo. Y ese es nuestro diario vivir. No estamos hablando de nadie, no estamos hablando de la novela, no estamos hablando de otras cosas infundadas. Estamos viendo cómo Dios está cumpliendo y las profecías dadas a través de los profetas, valga la redundancia, se están evidenciando, se están volviendo realidad. Erupciones por un lado, fríos por otro, tornados y huracanes por otro, guerras, las intenciones del enemigo de querer sembrar guerra ahorita entre El Salvador y Honduras, y todo este quehacer. Y yo no me puedo meter a hablar de esto porque esto no es mi trabajo, pues, pero he sido capacitado y yo sé cómo se mueven más o menos las cosas. Pero a veces nuestra ignorancia bíblica nos lleva a ser objeto del enemigo para provocar. Y por eso el apóstol se toma el tiempo de que la única provocación a celos es la que Dios ha utilizado para abrir el espacio y que usted y yo podamos ser salvos. Gloria a Dios, déselo si se lo va a dar. Él es el único digno de recibir nuestras palmas, nuestra adoración y nuestra alabanza. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad histórica de ser agradecidos con Dios y no pasar a la historia como una generación rebelde, contumaz, que le ha dado la espalda a Dios, a su creador, y que ha pensado que todo lo que vemos que existe fue producto de una explosión. Por favor, si toda la ciencia comprueba que nada puede surgir de una explosión, ya se hubiera creado otro mundo con la explosión, y con respeto lo digo, de las Torres Gemelas. Esa sí fue explosión. Y hasta ahora ha dejado heridas profundas en las familiares de los que murieron en esos atentados. Pero no podemos seguir creyendo en pleno siglo XXI, con tanta ciencia, tanta tecnología, que somos producto de una explosión. Por favor, amados. Lo mismo que no nos podemos creer más porque Dios ha tenido misericordia y nos ha dado perdón de nuestros pecados y salvación de nuestra alma a través de incorporarnos en este proceso o en esta etapa que llamamos gracia. Algo que era exclusivo para el pueblo de Israel. Pero Dios tuvo misericordia, y cuando el Señor Jesús acepta ese sacrificio, pensó en usted y en mí. A lo suyo vino, y eso suyo era su trabajo, su plan redentor, pero los suyos no le recibieron, o sea, su pueblo no le recibió. Y ahora aquellos que han aceptado y han creído en esa redención, les ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Los incorporó en ese plan redentor. ¿Qué es lo menos que podemos hacer usted y yo por esa infinita misericordia de Dios? Es vivir una vida recta conforme a la voluntad de Dios. Y el apóstol más adelante, por cuestiones de tiempo no vamos a tocar todo, pero más adelante él dice: ustedes son una rama de olivo silvestre injertado en un olivo original, parafraseando el versículo. Pero no se crean que porque los ha injertado Dios, no va a poder injertar a aquellos que cortó, que son los que han negado esa labor de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como el Mesías tan esperado por el pueblo de Israel. Y fíjese la estrategia que utiliza el apóstol Pablo, quien dominaba las Escrituras. Y dice: así como Isaías clamó y pidió a Dios en oración y dijo: este pueblo ha matado a todos tus profetas. Creo que es Primera de Crónicas 6, verso 12, si me ayuda con la cita, si no me equivoco.
corríjame la cita si no es ese. No, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 18, perdón. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 18. Mientras la hermana lo busca, aquí el profeta viene de destruir los 450 profetas de Baal, y el pueblo mismo ha matado todos los profetas de Israel, y Dios le dice: no te preocupes, me he reservado 7,000 hombres que nunca han doblado rodillas ante Baal y nunca se han inclinado ante él. Esos 7,000 hombres es el remanente fiel que Dios siempre se va a conservar, aunque parezca que la comunidad, que el pueblo, que la nación israelí, la nación judía va a desaparecer. No va a poder, porque hay una promesa de conservadora para la nación, para los propósitos que Dios tiene, y haciendo uso o haciendo respeto a la promesa dada a Abraham. ¿Tiene la cita? Primera de Reyes, Sí, amén. 18 del 1 al 18. Capítulo 19 del 1 al 18. Primera de Reyes 19 del 1 al 18. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora ya no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel.
y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. ¿Sí entendió lo que el Señor quiere decir? Dios tiene grandes planes para su pueblo escogido y no los va a echar a perder porque algunos de ellos duden o la incredulidad los lleve a adorar a otros dioses. Él va a mantener su palabra y va a ser fiel a esa promesa que un día le hizo a Abraham. Pero, repito y no confunda, en cuanto a la salvación, Dios abre esas puertas de la salvación para usted y para mí, ya sea por dar o por provocar a celo, pero usted y yo hemos sido bendecidos, ya sea porque Dios ha desechado a su pueblo en respecto a la salvación, pero no le ha negado la salvación. Ellos van a seguir teniendo la oportunidad de salvarse hasta que reconozcan a Jesucristo como Hijo de Dios, al Mesías tan esperado por la historia de ellos, a través de esa historia. Pero ellos no quieren reconocer. Pero no es que ellos no quieran reconocer. Dios les ha cegado sus ojos para que no vean. Les ha tapado los oídos para que no oigan. Y les ha cegado la luz del entendimiento para que no entiendan ni comprendan las Escrituras. ¿Por qué? Porque eso ha provocado en ellos celo. Y ahora están diciendo, ¿por qué los gentiles van a tener oportunidad en esta gran bendición dada a nuestros padres, Abraham, Jacob e Isaac? Porque es la voluntad de Dios, es su soberanía. Él no tiene firma de contratos de exclusividad con nadie. Él hace su voluntad, por eso es soberano. Y si a Él le plació mostrar su amor a esta humanidad, a esta creación, dando a su Hijo para perdón de pecados, ya que aquellos no habían aceptado ni habían depositado su fe en la obra redentora de su Hijo Jesucristo, ahora ellos se cierran ese espacio de exclusividad, pero la puerta sigue abierta. Ahora ya no solo para el judío, sino también para el gentil, para usted y para mí. Y esa puerta se cierra hasta que el último gentil se convierta. Y esa es la dispensación de la gracia. Es el tiempo detenido para que más gentiles puedan venir al arrepentimiento. Claro, en este espacio también hay oportunidad para el judío, pero no es exclusiva para el judío, es exclusiva para el pueblo gentil. Cuando el último gentil venga a los pies de Jesucristo y reconozca su obra redentora, entonces se les quita la venda al judío y reconocen en Cristo la obra redentora. Y esas son las 7,000 rodillas reservadas, o 7,000 hombres reservados que no se han inclinado ante ningún Baal. Hermano, si usted no puede ver esto, ¿qué estaba enfrentando Isaías en el momento de su encierro en la cueva? Perdón, Elías. Sí, Elías. ¿Qué estaba enfrentando? ¿Qué dice? ¿Terremotos? ¿Incendios? ¿Fuego? ¿Tornados? ¿Qué es lo que estamos enfrentando usted y yo en pleno siglo XXI? Aún a pesar de todo el desarrollo tecnológico que tenemos. Una isla de allá de las Canarias frente a las costas de España ha desaparecido por completo por la erupción de un volcán que tiene más de 21 días de estar haciendo erupción y ha acabado con todo. Y aún así, fíjate que mi abuelita tenía un dicho: hijo, estás viendo la tormenta y no te santiguás. Cuando estaba pequeño, están viendo el proceso de cómo está ahí haciendo erupción y no viene, eso no los conmueve a arrepentimiento. Ahí están con los celulares grabando la lava y casi les queman los pies. Iba a decir otra cosa, casi les queman los pies, casi se derriten hasta los teléfonos en sus manos, pero quieren estar transmitiendo.
Después sale alguien que lo entrevistan por ahí y dice, no, pues a nosotros no nos preocupa si nosotros estamos acostumbrados. Y nosotros estamos más preocupados que ellos, orando, y ellos no se acuerdan de clamar a Dios. Estamos viendo toda la naturaleza gimiendo. Esto es lo que decía la Biblia, lo que dice la Biblia. La naturaleza misma gime, porque hemos sido soberbios en la administración que Dios nos dio de la naturaleza. Hemos talado árboles indiscriminadamente, hemos contaminado ríos indiscriminadamente y hemos pensado que esto era eterno. No, solo Dios es eterno. Hemos destruido lo que Dios nos dio el privilegio de administrar. Y si no, váyase a su vida. ¿Qué ha hecho usted por su vida, por su familia? Porque sus hijos conozcan del plan maravilloso redentor de Cristo. ¿Ha compartido usted el plan de salvación? ¿O usted solo se ha preocupado por usted? Yo soy salvo y no me importa, cada quien es libre en este país. No, hermano, cambiemos nuestra actitud. No podemos pretender que la iglesia tenga un avivamiento cuando nosotros no estamos avivados por la palabra, cuando nosotros no somos sensibles ante la necesidad del hermano, cuando nosotros damos por común el irrespeto a lo sacro, a la voluntad de Dios, a los mandamientos. Si alguien tiene 2 mujeres o 3 mujeres, ese sí es macho. No, hermano, es un desgraciado que lleva una vida de perdición, sin esperanza. Y cuando uno está en el mundo, uno desea y hace hasta todo lo posible por tener muchas mujeres. Yo no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. ¿Cuántos años desperdicié yo creyendo que ahí estaba la felicidad? Y hoy vengo a los pies de Cristo con problemas de salud, ya viejo. ¿Cree usted que hace 25, 30 años de mi vida yo hubiera estado de unos 20 años, no podía haberle dado al Señor grandes años, muchos años llenos de juventud, como el chico que nos ministró la alabanza? Pero yo no puedo vivir una vida frustrada, aún a pesar de las limitantes que me puede dar la edad. Yo quiero servirle al Señor, estoy con un corazón agradecido. Ya no tengo tiempo para esperar, por eso corro, porque no puedo caminar, dar un paso al día, no. Por eso es que nos estamos preocupando qué hacer para el Señor, cómo proclamar su palabra, cómo hacer uso de la tecnología para que más y más puedan saber del Señor, cómo poder volver a esa senda antigua para que nuestro testimonio llame la atención de aquellos que no conocen o aquellos que están mal influenciados por el mal testimonio de otros. Queremos cambiar la historia y la edad no es pretexto. Si no, recuerde a Caleb, ahí en el libro de Josué, 84 años y quería conquistar el monte Hebrón. La edad no es pretexto, es la disposición de nuestro corazón. Es lo que Dios va a bendecir y nos va a dar largura de días, nos va a dar una vejez digna cuando nosotros dediquemos el tiempo que nos queda a servirle a Él de corazón y no estar perdiendo, señalando problemas de otro, criticando la vida que otro lleva. Veamos nuestra propia vida que esté acorde a la voluntad, al marco moral de Dios. Todos luchamos de alguna manera, a diario. Luchamos para leer la palabra. Yo no sé usted, yo tengo luchas. Hay veces que me duele hasta el pelo, por eso me lo quité. Porque el dolor de pelo no me deja agarrar la Biblia o el iPad. Y ahora el ojo. Pero todos tenemos un tipo de lucha. Quizás sea la carne. Quizás estamos deseando una pareja diferente. Dios ya le proveyó. No desperdicie los días deseando lo que no tiene. Aproveche los días con lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha provisto. Si usted se ha dejado guiar por el Espíritu Santo, si usted ha tomado decisiones consultadas.
Pero a veces no. Pensamos que Dios solo es un bombero que llega con un extintor y nos apaga el fuego cuando nos estamos quemando. Pero las demás decisiones, yo soy libre. Vivimos en un país libre. Tus pensamientos o tus creencias son obsoletas. Eso es para abuelos. Como dice un hermano por ahí que lo eliminé de Facebook. La abuelada, dice. Yo no voy a esa iglesia porque hay mucha abuelada, dice. Yo cuando lo oí dije, bueno, si es que ya, yo ni tomo abuelada, pues, pero eran los abuelos. No, hombre, no tiene perdón de Dios. Uno tiene que tenerle respeto al adulto mayor. Eso se está perdiendo, ¿sabe por qué? Porque en el hogar no corregimos a los hijos cuando tienen que ser corregidos. Cuando ya se sienten fuertecitos, ya le quieren levantar la mano a uno. Ya le dicen, no, ya estás viejo, estás perdiendo la noción, ya estás con Alzheimer. Es una falta de respeto para un adulto. Tenga razón o no tenga razón. Quiero finalizar con esto. Si me acompaña a 1 Samuel 12:22. Primera de Samuel 12:22. Y después se alista Salmos 94:14 para cerrar. Primera de Samuel 12:22. Amén. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Esta es la promesa, y el apóstol Pablo está parafraseando este versículo allá en el Antiguo Testamento y está diciendo que Dios no va a desechar a su pueblo aún a pesar de su incredulidad, aún a pesar de su desobediencia. Siguen siendo el pueblo elegido por Dios, el pueblo amado, y al cual Él prometió esa descendencia a Abraham. Cuando le dijo, multiplicaré tu descendencia, cuando Abraham no tenía ni esperanzas de ser padre, por su edad y por la esterilidad de su esposa. Y esa promesa, Dios no la va a echar al cesto de la basura. Dios, a pesar de su pecado, Dios, a pesar de su rebeldía, permanece fiel a sus promesas y va a permanecer fiel al pueblo de Israel. Va a permanecer fiel a su promesa de perdón de pecados y salvación de nuestra alma para con usted y para mí, según sus propósitos, según su soberanía y según su voluntad para con cada uno de nosotros. Finalizamos con el Salmo 94:14. Salmos 94:14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Nunca va a desamparar el Señor. Ahora va a tomar entendimiento lo que dice el versículo que estamos estudiando. Nos vamos a ir quedando hasta ahí, pero quiero compartir con usted lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Sabe que leemos la Reina Valera como texto base, pero para cuestión de enseñanza, para cuestión de entendimiento, siempre nos auxiliamos de la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces pregunto, dice el apóstol Pablo, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se han dado cuenta que lo que dice la Escritura sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, no han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora me buscan para darme muerte a mí también. Y recuerda la respuesta de Dios, dice el apóstol, haciendo cita al Antiguo Testamento. Él dijo, no, tengo 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, dice el apóstol Pablo.
porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su voluntad. Una voluntad inmerecida para nosotros al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de las buenas acciones que usted y yo podamos hacer. Pues ese es el caso. La gracia de Dios no sería que realmente es gratuita e inmerecida. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esa gracia inmerecida y gratuita que Dios nos lo está dando, no por lo que hayamos hecho. No hemos hecho nada que no merezcamos esa gracia y ese perdón de nuestros pecados y esa salvación de nuestra alma. Es la gracia de Dios, es su voluntad. Gracia infinita, como dice nuestro hermano. Eso es lo que el apóstol está tratando. Y cierro con esto. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios, que tanto ha buscado a través de la historia y de la narración bíblica, porque lo ha buscado a través del cumplimiento de la ley, a través del esfuerzo humano, y no es a través del esfuerzo que usted y yo podamos hacer, es a través de nuestra humillación ante la obra redentora de Cristo, que tenemos salvación y perdón de pecados. Si logramos entender esta tarde eso, habremos hecho mucho, porque entonces podemos entender en qué consiste la salvación y a lo que estábamos destinados antes de ella: al infierno, a las llamas perpetuas, por la eternidad. Y es de lo que nos ha salvado el Señor, al provocar a celo a su pueblo y decirles: no, voy a abrir el espacio de la salvación ya no solo a ustedes porque me han dado la espalda y no han reconocido a mi Hijo, sino que ahora voy a incorporar dentro de esa salvación al gentil y voy a constituir una nueva nación a la que voy a llamar iglesia, a la que usted y yo pertenecemos, mi amado hermano. Eso no tiene precio. Hemos sido incorporados a este plan redentor de Cristo por pura misericordia y por pura bondad. Maranata, el que tenga oídos para oír, que oiga. Inclinamos nuestro rostro. Amadísimo Padre, te damos las gracias esta tarde, Señor, porque esa provocación de celo a la que hiciste, Señor, con Israel, por haberte dado la espalda, por haberse ido tras otros dioses ajenos, por haber adulterado, Señor, tu palabra, por haber, Señor, cambiado el orden de prioridades. Te agradecemos porque en tu infinita misericordia, Señor, nos has hecho partícipes de ese plan redentor y nos has incorporado, Señor, en este plan de salvación y vida eterna. No hemos hecho absolutamente nada, pero podemos hacer algo, Señor. Podemos presentarnos ante ti con un corazón agradecido, cambiando nuestra manera de vivir, honrando, Señor, a esos privilegios y a esas bondades, a esos beneficios a los que nos has hecho acreedores por misericordia: perdón de pecados, salvación de nuestras almas y vida eterna. Quizás algunos estén con la expectativa, Señor, que este púlpito íbamos a ocuparlo para generar, Señor, comentarios o críticas contra otros. No es eso. Hemos generado la expectativa, Señor, para que puedan oír tu palabra, para que puedan comprender, Señor, que en ese plan redentor estamos ellos y nosotros, no por méritos, sino por gracia. Que podamos volver, Señor, a buscar tu rostro con un corazón agradecido, con un corazón humillado, pero también, Señor, con el propósito de agradarte con nuestro diario vivir. Usted que está a través de este video en sintonía, quizás lo haya movido el tema, quizás lo haya movido el aprender más de la palabra. Independientemente cuál ha sido su motivación, usted no está por casualidad, usted está con un propósito. Dios quiere compartir ese plan de salvación para usted, para su vida y para su familia. Este día usted no puede darse el lujo de desperdiciar esta oportunidad. Puede ser que sea la última.
Estamos viviendo el final de los tiempos. Y aunque suene trillado, es la verdad, es lo que dice la palabra y es lo que están viendo nuestros ojos en nuestro diario vivir. Vea las noticias, vea lo que está sucediendo a nivel mundial. El Señor está cerca. Pero ahora usted tiene la oportunidad de ser inscrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. Ya sea que usted muera o Dios venga por usted y por mí, vamos directamente a su presencia. Al cielo no se va por ser bueno. Y como lo hemos estado analizando y estudiando a través de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, nada podemos hacer humanamente, usted y yo, para ganar ese perdón de pecados y salvación de nuestra alma. Solo es a través de la fe, y esa fe depositada en Cristo, nuestro Salvador. Si usted cree en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, a usted solo le queda confesarla. Confesar esa fe, hacer una manifestación pública de lo que usted cree en su corazón, porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Donde usted se encuentra, quizás en la intimidad de su hogar, o quizás está laborando, le invito a que haga este espacio, pocos minutos, cierre sus ojos, incline su rostro en señal de reverencia y repita después de mí. La salvación en sí, la oración en sí no salva, pero la actitud que usted toma, y si usted lo cree en su corazón, hace la diferencia. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco, Señor, que soy pecador, que he fallado, que he faltado a tus normas, a tu marco moral, pero estoy arrepentido. Cámbiame, transfórmame, séllame con tu Espíritu Santo, que sea Él el que realice esa obra transformadora en todo mi ser, desde adentro hacia afuera. Perdóname. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar, y que esta tarde mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, mi amado hermano y amigo, le damos la más cordial de las bienvenidas. Somos Casa de Oración Taber Silmar. Hoy por hoy nos estamos congregando de forma virtual de lunes a viernes a través de nuestro programa Remendando el Alma, y estamos haciendo un espacio para estudiar la palabra de Dios. A las 8 de la noche, tiempo de California. El día domingo, a las 2 de la tarde, tiempo de California, nos congregamos de forma presencial o de forma física. De 2 de la tarde, tiempo de California, a 4 de la tarde. Es mi oración que el Señor le bendiga. Si usted fue motivado por lo que íbamos a decir, la palabra del Señor ha sido dicha, ha sido expuesta. Es mi oración que el Señor le bendiga. Los que estamos aquí nos quedamos con nuestra hermana